En el vídeo de hoy voy a hablar de la angustia en el trastorno obsesivo compulsivo, porque existe una relación entre la formación de síntomas en el TOC o en el toquiano y el desarrollo de la angustia, que es un tema bastante importante y es un sentimiento bastante desagradable porque, a diferencia de otros sentimientos, la angustia siempre se siente, como decimos, en el cuerpo. Existen, por lo tanto, dos opiniones con respecto a esta cuestión. Una de ellas ve en la angustia un síntoma de la neurosis. De todas formas, vemos que en todo tipo de neurosis es muy frecuente la aparición de angustia. Y la otra también piensa, la otra opinión, es que hay una unión bastante más íntima entre la angustia y la neurosis. Según esta segunda opinión, la formación de síntomas en el TOC, se emprende sobre todo con un único fin, que es eludir la angustia. ¿De acuerdo? Esto es importante, porque los síntomas en el toquiano ligan la energía psíquica que de otro modo aparecería descargada en forma de angustia, resultando por lo tanto la angustia como el fenómeno principal, como tal, el principal problema de la neurosis, y también en especial en el TOC, como venimos hablando en esta serie de vídeos que llevo aquí editando durante años. Entonces decimos que la angustia se desarrolla frente a situaciones de peligro. El toquiano de repente siente peligro, siente una sensación de peligro externo, de peligro interno, las obsesiones que aparecen con los cuchillos, las ventanas, los deseos sexuales o los impulsos sexuales sádicos que tiene de su interior. Y entonces él se da cuenta, el toquiano, que está al frente de situaciones que para él las vive como peligrosas, ¿de acuerdo? Y entonces podría sentir angustia, se angustia, lo pasa mal. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para no sentir la angustia, desarrolla todo ese complejo de síntomas para librar a su yo de la situación angustiosa provocada por esa sensación de peligro, ¿de acuerdo? El caso, por ejemplo, tenemos que cuando un toquiano, por ejemplo, toca un objeto e inmediatamente tiene que lavarse las manos, y si le impedimos que se lave las manos, automáticamente tendría una crisis de angustia. Por lo tanto, vemos que los síntomas son para eludir, para evitar una angustia que aparece porque el toquiano ha sentido que hay algo de peligro, externo o interno, ¿vale? Entonces decimos que si el toquiano no pudiera formar o tener los síntomas, los rituales que tiene, etcétera, sentiría esa sensación de peligro. Pero cuando él realiza sus síntomas, sus rituales, etcétera, se siente aliviado de la angustia, ¿vale? Pero también de la sensación de peligro, de que algo malo le puede pasar a él o a sus seres queridos si no realiza sus rituales o los síntomas que acompañan a la neurosis obsesiva, ¿vale? De todas formas, le daré otra vuelta más a este tema y yo creo que a la angustia le voy a dedicar pues 1 o 2 vídeos más, porque no solamente en la neurosis obsesiva, sino en general, en el complejo mundo de los trastornos mentales o de los problemas mentales, la angustia es un sentimiento que acompaña muchas veces, incluso hasta que aparecen, o lo que se llama el trastorno por angustia o de ansiedad, que acompaña como tal a muchos trastornos de los que denominamos mentales o psiquiátricos. Así que nada, seguimos hablando en el próximo vídeo sobre este tema tan interesante. Muchas gracias.